Diálogos musicales con Gustavo Yepes. Hola a todos, bienvenidos a Diálogos musicales con Gustavo Yepes. El día de hoy volvemos con un nuevo tema muy útil, sobre todo en la época actual: el futuro del trabajo y los trabajos del futuro. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Ana Isabel Márquez, abogada con énfasis en Derecho Laboral, especializada en alta gerencia y fundadora de OLM Gestión Humana. Además, fue estudiante de canto lírico de la Universidad de AFIT y ha sido integrante del coro Arcadia y Tonos Humanos. Ana Isabel, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un espacio muy pertinente para hablar de un tema que nos involucra a todos y que es de importancia para todas las profesiones, y es el futuro del trabajo y los trabajos del futuro, y cómo esta pandemia nos ha hecho reinventarnos y reevaluarnos y darle una mirada más cercana a lo que es el mercado laboral actual. Entonces, ojalá esto sea muy conversado, porque ustedes desde este énfasis tan artístico, pues tienen mucho que contribuir a la economía, la verdad, y mucho que contribuir al escenario político para que se promulguen y se promuevan cuidados especiales para las artes. Pero antes de irnos a ese tema, quiero compartirles un contexto que considero fundamental, y es: ¿cómo está vinculado el COVID con la era digital? ¿Cómo impactó el COVID al mercado laboral? ¿Cómo lo impacta desde 3 puntos? ¿Sí? El primer punto es los candidatos, el segundo las empresas, y el tercer punto son estos entes educativos. Yo les hago una pregunta antes de darles mis inputs. Ustedes, como candidatos, como participantes dentro del mercado laboral, ¿qué han sentido? Pues yo la verdad he sentido que esto realmente, lo del paso de el mundo, digamos, de la realidad, entre comillas, al mundo virtual, era algo que ya se venía dando desde hacía muchísimo tiempo, pero que mucha gente era reacia a hacerlo. O sea, como que lo veía venir muy, muy lejos, pero ya se hacían, por ejemplo, carreras virtuales. O sea, ya habían aulas de clases virtuales en muchísimas universidades, ya habían pregrados remotos, ya habían un montón de, digamos, trabajos. Pues esto del teletrabajo no es algo realmente nuevo, sino que en esta última época simplemente dio el paso masivo a todo el mundo. Eso pues siento que no era algo nuevo, que iba más bien lento, cada vez pues más y más, pero el choque inmediato fue lo que más afectó, digamos, al mundo. Perfecto. Hay unos 4 supuestos que hemos visto nosotros que nos dedicamos a seleccionar talentos, a seleccionar esos candidatos. Y es: como candidato ahora, se debe identificar, o es nuestra gran sugerencia, unas nuevas áreas de oportunidad organizacional. ¿Por qué les decimos esto? ¿Qué significa? Resulta que ya las empresas están mirando hacia el lado de la inteligencia artificial y de la automatización de procesos. Entonces, ¿cómo identificar esas áreas de oportunidad organizacional? Nos van a ayudar a posicionarnos mejor dentro de una organización. Si yo, ejemplo, yo soy un contador, ¿ustedes creen que yo como contador puedo tener sistemas ya muy automatizados que me saquen balances y estados y demás? Pues sí. Entonces, ¿cuál va a ser mi valía como contador dentro de una organización? Y así podemos poner miles de ejemplos de profesiones. Entonces, eso es cómo potencializo mi funcionalidad frente a procesos que pueden ser automatizados desde ahora. Eso es uno. Segundo, yo cómo conozco mis habilidades blandas. Siempre hablamos de cuáles son las habilidades blandas: el trabajo del equipo, la comunicación, el liderazgo, la gestión del tiempo, ¿sí? ¿Cómo conozco cuáles son mis habilidades y cómo las fortalezco? ¿Sí? Y no solamente las blandas, sino las técnicas y mi exposición y conocimiento a lo tecnológico. Ustedes se pueden reír porque todos son muy jóvenes. El maestro también es bastante tecnológico, creo yo, pero hay personas que no se están
preocupando por fortalecer sus habilidades tecnológicas. Y esa es una competencia que ya vamos a tocar más adelante, que nos va a marcar cierto acceso al mercado laboral para tener los mejores empleos. Entonces hay que ir pensando en eso. Otra cosa, hay que identificar como candidatos cuáles son los sectores de mayor crecimiento, ¿sí? ¿Qué sectores van a necesitar más empleados? ¿Y qué clase de empleados van a necesitar esos sectores? Entonces, estamos hablando de, como candidato, empezar a buscar en salud, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, en transporte, en servicios de comida, hacer un ejercicio juicioso de cuáles son esos sectores del crecimiento y cómo puedo empezar a ganar experiencia en estos sectores, ¿sí? Ana, es que también he sentido que últimamente no solamente están buscando como personas que sean muy buenas en lo que hacen, o sea, siempre ha sido algo muy importante, pero además se está buscando personas que tengan habilidades muy variadas. Como que siento que ya no solamente necesitan un abogado, ya no solamente necesitan una persona de sistemas, en este momento necesitan personas que sepan de muchos temas diferentes y que puedan aplicarlos a su propio trabajar, a su propio hacer. Mira, ¿sabes que se está evidenciando mucho? Si bien es cierto lo que tú dices, personas que tengan experiencia específica en, más que títulos profesionales en, que eso es otro tema que vamos a tocar ahorita, ¿sí? Que vamos a debatir. Pero están buscando más experiencia que títulos y eso de por sí ya es una suerte de ganancia en el mercado laboral. Porque hay mercados laborales que sí son más abiertos a la experiencia, pero el colombiano todavía está muy pegado del título, ¿sí? Muy pegado al título. Entonces, ¿qué pasa? Que tengas experiencia, pero que tengas sobre todo dos aristas, que seguramente son las que estás percibiendo, dos aristas fundamentales. Primero, esa exposición a TI habla de que sepa manejar redes sociales, que tenga cierta dosis de mercadeo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y eso creo que es una habilidad transversal a todas las carreras. Esa es una. La otra habilidad transversal que están buscando es todo lo de gestión humana. ¿Usted cómo interactúa con su equipo? ¿Cuáles son sus habilidades de liderazgo? ¿Cómo se comunica? Eso también es transversal a todos y se está buscando muchísimo. Y la otra, que es muy importante y que nadie está hablando de ella, no mucho, es todo el tema de gestión emocional, todo el tema y cuidado de salud mental. ¿Usted qué hace? ¿Cómo se cuida de su salud mental? Les voy a contar una anécdota. Pues estamos con un cliente chino importante y me estaban preguntando, ¿tú cómo mapeas esos rasgos de personalidad y cómo eres capaz de decirme a mí si las personas que me están trayendo tienen buena salud mental o no? Porque necesito que tengan buena salud mental, ¿sí? Entonces, ¿eso es saber de todo un poco? Sí, eso es saber de todo un poco, pero mira que son habilidades complementarias a todos los ejercicios profesionales. Estamos hablando de candidatos, entonces, a los candidatos nos tocó investigar todo lo que hablamos. Nuevas oportunidades organizacionales, habilidades blandas, saber qué sectores son los que están en crecimiento, si me van a automatizar algunos de mi funcionalidad, yo cómo puedo ser valioso y aportante para una organización. Ahí va. A las empresas, ¿qué les toca reimaginarse? ¿Y cómo se reimagina una empresa? Venga, pues sentémonos y empecemos a preguntar dónde trabajamos, dónde podemos trabajar. Podemos tener un modelo híbrido, los que son plantas y tienen procesos de producción lo pueden hacer o no. ¿Cuáles cargos sí, cuáles cargos no? Vamos a tener este modelo sostenible y la pregunta se hace ¿por qué? Yo no sé si ustedes han sentido que es muy rico tener reuniones virtuales y eso es un regalo que creo que nos trajo el COVID, pero también se pierde mucho sentido personal. Y para las empresas se está impactando bastante el rol de equipo y el rol de jefe frente al equipo, ese distanciamiento. Entonces, por eso es, ¿cómo hacemos un modelo híbrido? ¿Sí? La otra cosa es cómo trabajamos.
¿cómo nos volvemos más ágiles? ¿Cómo empezamos a generar jerarquías más planas? ¿Cómo empezamos a trabajar mejor con las herramientas? Que eso nos ha costado bastante. Al principio de la pandemia no sabíamos por qué medio conectarnos, habían muchísimos servidores, la agilidad en la toma de decisiones era un poquito paquidérmica, entonces ahí nos tenemos que seguir repensando como empresas. Como empresas también, ¿qué necesitamos? Reimaginarnos. Pues necesitamos preguntarnos qué habilidad necesitamos del empleado. ¿Qué condiciones en este nuevo normal requerimos? Entonces, ¿cómo mapeamos a los candidatos? ¿Cómo le formamos esas nuevas habilidades que necesitamos como empresa? Y sobre todo, ¿cómo contratamos diverso? Y la contratación diversa es cómo tengo todo mi público, no solamente desde lo sexual, desde lo religioso, desde la edad, porque toda clase de discriminaciones en el mercado laboral, lo sabemos. ¿Cómo hago para tomar todas esas clasificaciones y ser diverso? Porque cada diversidad aporta a mi proceso. Lo que hablábamos ahorita, las empresas, sobre todo en Colombia, tienen que empezar a quitarse el capote y empezar a pensar en que más habilidades, más experiencia, menos títulos. ¿Sí? Y eso toca un poco también con cierta crisis en los entes educativos, que ya vamos a hablar de ella. Y que quiero que también me la retroalimenten porque algunos de ustedes estaban estudiando actualmente, entonces sería muy bueno que conversemos al respecto. La otra cosa que tenemos que imaginar o reimaginar como empresa es ¿qué cultura necesito? Hay empresas que vienen con un pensamiento muy tradicional de que las cosas se tienen que hacer de esta manera y si no es así, entonces yo no le creo que usted esté trabajando desde la casa porque yo estoy acostumbrado a verlo sentado 8 horas y con eso yo estoy satisfecho. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar todo ese panorama cultural a una adaptabilidad que nos trajo la virtualidad, ¿sí? A esa diversidad y a no perder cercanía en la virtualidad? Que ese es un reto importante ahora para los gestores de gestión humana, generar esa cercanía y esa retención de los trabajadores hacia la empresa. Y finalmente, como empresa, ¿qué tenemos que reimaginar? Pues, ¿qué fuerza laboral requiero? Si voy a atender trabajadores independientes, ¿cómo ayudarlos? ¿Y qué beneficios les propongo? Más allá de los que tenemos en la actualidad frente a las políticas estatales que realmente son bien pobres. Entonces, ¿cómo equipar un poco los beneficios frente a los independientes y vinculados? ¿Sí? Yo no sé en las empresas que están trabajando algunos de ustedes, ¿cuáles fueron los grandes actos que surgieron durante la pandemia? Que ustedes digan, wow, esta empresa se reimaginó e hizo esto importante que queramos rescatar. Bueno, hay muchos temas involucrados en lo que has hablado hasta el momento. Digamos que hemos visto que las empresas que han tenido más éxito son aquellas relacionadas sobre todo con esto de las redes sociales y la parte técnica también y tecnológica de las redes sociales. Es decir, las grandes compañías que manejan estos artefactos y estos medios. Y, digamos, los que tienen relación con la docencia hasta cierto punto, pues por lo que hemos podido tener también acceso pues a estos medios. Hay algo que a mí me preocupa mucho de todo esto y es las cosas que la sociedad preocupada únicamente de los asuntos económicos, esas cosas que considera inútiles, ¿cierto? Que ahí está esa famosa cuestión de la utilidad de lo inútil de Lucio Ordine. Esas cosas están cada vez menos favorecidas en la manera como los empresarios y demás entienden al mundo. Por ejemplo, todos los que están dedicados a la ciencia pura y los que están dedicados a las altas artes, esos son personajes que nadie quiere, que inclusive por los problemas políticos que tenemos encima,
pues piensan que ese tipo de personajes son estorbosos, digamos así. Entonces, a mí, una de las cosas que a mí me preocupa mucho de esta sociedad en que vivimos y de lo que el COVID, digamos, nos está poniendo al frente como problemática, es eso, de que cuando tenemos los problemas sociales y políticos que tenemos precisamente y que el COVID está haciendo evidentes, por ejemplo, el hecho de que el trabajo informal queda completamente desprotegido y no hay manera aparente de ayudarles, o las maneras que imaginan para ayudarles no funcionan. Esa pobre gente que tiene que salir a trabajar porque si no, no come, y que no puede trabajar virtualmente. Entonces, esas son las cosas que yo digo que son terribles, porque eso es la deshumanización del concepto político del Estado y del manejo empresarial, porque es que las empresas deberían emprender, y emprender debe aplicarse sobre todo a emprender en favor de la humanidad. Y la mayoría de la humanidad se está quedando por fuera de todo esto. Entonces, los empresarios son dueños de es decir, muy poca gente es dueña de la mayoría de los recursos, están muy concentrados en muy pocos países, y además entonces esa gente no importa. Entonces, a mí toda esta deshumanización me parece terrible, y una de las cosas que deja ver la deshumanización es precisamente las universidades, porque las universidades son sobre todo empresas, y las universidades públicas el gobierno quiere que sean empresas también, y en la medida en que no sean empresas, entonces los va a dejar morir. Yo diría que esas son de las cosas que hay que mirar. Usted toca un tema muy importante y es precisamente en todos los estudios que hemos indagado para poder hablar con cierta propiedad de esto, con cierta, no con toda, pero con cierta, es los entes educativos y las empresas, cómo se humanizan. Digamos que los grandes abanderados de la humanización de las empresas, pues somos los que trabajamos al pie del cañón en gestión humana y que les damos la relevancia o sea, que conectar todos los propósitos empresariales que no solamente sean traducidos en utilidades financieras, sino, bueno, en utilidades monetarias, sino que todo ese crecimiento monetario sirva para la retribución y crecimiento real de los colaboradores y de las familias, porque no solamente es el colaborador que trabaja para la empresa, es todo el núcleo familiar que lo representa, que está detrás de él, ¿sí? Entonces esa humanización es preocupante, es un tema que en la era digital pues viene lanzando debates morales bien comprometedores con el tema de la automatización y de la inteligencia emocional, pues a punta de automatización a cuántas personas vamos a dejar sin trabajo. O sea, tenemos que empezarnos a plantear esas inquietudes como sociedad. Bueno, estoy poniendo un peaje que es automático, pero ¿cuántos puestos de trabajo estoy quitando? Y no solamente, pues puede que no seamos reacios a que se modifiquen o que se automaticen o que por inteligencia artificial nos reemplacen en algunas labores, pero entonces tenemos que ir pensando dentro del contrato social qué vamos a hacer con estas personas que les estamos quitando esa fuente de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Cómo vamos a seguir generando más pobreza o qué es lo que vamos a hacer? Volviendo un poco, porque ahí hay un tema de debate político, económico, social, muy de fondo, que sería muy bueno conversarlo y debatirlo, pero nos vamos mucho del tema que estamos tratando. Volvamos a los entes educativos frente a su inquietud. Los entes educativos se convirtieron en una fábrica de hacer dinero y el COVID les pegó duro. ¿Por qué? Porque es que se puso en evidencia, primero, que no tienen un valor agregado en la oferta. O sea, tú puedes meterte a internet y buscar cursos gratis y profesionalizarte hacia la ruta que quieres y no tener que ver un pregrado que tiene un montón de rellenos, ¿sí?,
que además tienes que pagar y que te hacen ineficiente el estudio, o que te lo prolongan por 5 años cuando debería ser más corto. Eso es uno. La otra cosa, que es que las empresas se dieron cuenta, y desde hace mucho rato se dieron cuenta, pero sí durante el COVID, recién egresados que no saben nada. Y no solamente que no saben nada, no pueden aplicar de manera eficiente lo aprendido en sus puestos de trabajo, sino que es que la universidad no los está formando en TI, en esta transversalidad que estamos hablando ahorita. O sea, no los está formando en TI. Salud mental, poco a poco. Y habilidades blandas tampoco. Entonces, ¿qué está haciendo las universidades o las instituciones de educación superior? Porque no todas son universidades. ¿Qué está formando? Ya se pensó, estoy formando para lo que las empresas necesitan. ¿Cómo me estoy alineando con los requerimientos del mercado laboral? Hay una desalineación importantísima. ¿Qué recursos estoy suministrando? Y lo que decíamos ahorita, ¿qué valor agregado estoy dando yo como ente educativo? A mí me parece una especie de, una especie de tragedia, no, es una tragedia que los chiquitos, nadie está pensando en eso, los chiquitos que no tienen acceso al computador, ¿cómo hicieron para recibir sus clases? Por ejemplo, en el sector público. O sea, ahí se empieza a evidenciar las brechas tan importantes a nivel social, económico que tenemos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Esos niños llevan más de un año retrasados. Y no tienen esperanza de que en el corto plazo la situación de su educación mejore. Entonces, pregunta, como candidatos, empresas y entes educativos que somos casi que un ciclo vital de la economía, ¿cómo vamos a empezar a compartir discursos? ¿Cómo los entes educativos me van a lanzar buenos candidatos? ¿Cómo los candidatos se van a programar y se van a autoconocer? ¿Y cómo las empresas me van a recibir y van a terminar de cerrar el ciclo o la brecha? ¿Sí? Tienen que ser entes articulados, si no el futuro del trabajo va a ser más pobreza y más brecha social y económica. Y va a ser un panorama masivo de desempleo, ¿sí? Eso es un tema que los invito a que piensen y reformulen y formulen desde sus posiciones y desde la preocupación del desempleo que tenemos ahora. Si tenemos tasas de desempleo del 15%, ¿ustedes se imaginan en Colombia cuánto vamos a llegar con esto? Sí, a eso iba yo precisamente, ya que tocas el tema, por ejemplo, de la desigualdad y de la brecha que se ha generado y que se ha hecho más evidente con el COVID. Yo, que ya, bueno, conozco a Susana y Antonia desde hace muchísimo tiempo, y ellas no me dejarán mentir, que llevo yo más o menos lo que llevo en la universidad, más o menos 5 o 6 años, insistiéndole a mis amigos, insistiendo a los profesores a la universidad, en el papel de que los músicos se deben formar en temas de mercado, conocer la economía global, hombre, saber autogestionar su empleo. Ellas pueden confirmar que el 98% de las ocasiones me dicen eso no sirve, hasta que llegó la pandemia. La tristeza que a mí me dio ver en abril, junio, todo el mundo, profesores, estudiantes, gente X, abriéndose cuentas de Instagram, tratando de hacer conciertos en vivo y todo. Yo, claro, era algo que yo llevaba años insistiendo, que no me paraban bolas, porque no les o sea, de verdad no tenían en su cabeza que eso era el futuro. Claro, llega el gremio musical, bueno, hablamos del gremio musical porque es el gremio que en este momento en el que estamos, y se pega contra la pared durísimo cuando ve que es que el mundo ya hace mucho rato nos dejó atrás. Es importante nosotros apoderarnos de nuestro propio arte y hacerlo visible. Pero ¿cuántas empresas, incluso del sector público también, se embalaron buscando quién pudiera hacer conciertos en vivo en la pandemia? Yo incluso obraría, yo sé que la música nos incumbe a todos los que estamos aquí, pero yo le pondría un título que abarque más. O sea, ustedes hacen parte de la llamada economía creativa, ¿sí? El arte, la cultura, todas las bellas artes, las artes escénicas, todas tuvieron un impacto gigante y tú tienes razón. Yo no sé por qué la academia no es más práctica.
¿sí? O sea, debería haber un módulo práctico de salida a la vida laboral real, porque es que sigue habiendo una brecha importante entre la doctrina y la práctica. Entonces tú tienes razón, ¿cómo me mercadeo? Yo soy músico o yo soy artista, y los artistas tienen una bendición muy maravillosa, y es que cada artista es único y tiene su ofrecimiento muy particular. Y por ejemplo, los artistas, entre comillas, que sí, o las personas que digamos trabajan en el mundo del entretenimiento con la música, estas personas que sí sabían de mercadeo, que sí sabían cómo se movía su negocio, estas personas fueron las que hicieron y son quienes trabajan en el mundo de la música comercial. Entonces ahí la brecha entre los músicos, o sea, quienes estudiaron de música, y las personas que hacen, por ejemplo, música comercial, eso se amplió, pero muchísimo por lo mismo. Sí, pero es que también hay ¿qué pasa? También hay una cultura intrínseca en los músicos y en los artistas. Y es que es una preconcepción que yo realmente no aplaudo y no comparto. Y es que yo voy a salir a vender mi arte. Y eso es como si fuera demoníaco el asunto. Casi que lo satanizan. Y es que tú no sales a vender tu arte, tú sales a mostrar qué eres y qué ofreces como artista, así como los otros salimos al mercado a mostrar qué sabemos y qué hacemos. Y simplemente es una retribución que se traduce en salario o en honorarios o lo que lo quieras llamar, por hacer lo que hago, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Sí, es una cuestión de visualizar, de dar visibilidad. Exacto. Mira, el arte, la cultura y la creatividad son uno de los 3 sectores claves, junto con la ciencia y la tecnología, que impulsan las economías regionales, la verdad. ¿Qué pasa? Si tú ves, el mundo del arte tiene otras industrias asociadas, o ni siquiera industrias, otros pegaditos ahí. Entonces, ustedes piensen nomás en un teatro, ¿sí? ¿Cuántas personas trabajan en un teatro que no son artistas? ¿Cuántas cafeterías hay en un teatro, ¿sí?, que generan empleos que no son artistas pero están asociadas al mundo del arte? Entonces, ¿qué pasa? Realmente cualquier daño duradero en el sector de la economía creativa tiene un impacto no solamente para el artista, sino para las personas que están viviendo del arte. Y eso hay que pensarlo. Aquí estábamos buscando data, no encontré data en Colombia, ustedes pueden creer eso. Data en Colombia de artistas, de cómo ha sufrido pérdidas el sector del arte, pero sí lo encontré en Estados Unidos. Y hagamos simplemente una comparación, que es un poquito comparar peras con manzanas, pero sí lo podemos traer a proporciones de población colombiana. Y en un artículo de Forbes, pues me encontraba lo siguiente: en el mundo de la economía creativa, como dijimos que lo íbamos a llamar, se perdieron durante el 2020 2.7 millones de empleos dentro de la economía creativa, y en Estados Unidos, y más de 150.000 millones en venta de bienes y servicios asociados a la cultura creativa. Eso es que le peguen en el corazón a todo un sector, que es el sector del arte, ¿cierto? Los más afectados dentro del sector del arte, ¿quiénes fueron? Pues las industrias de bellas artes y las artes escénicas. Claro, necesitan espacios masivos, de confluencia masiva. Imagínate, solamente entre esas dos, de los 2.7 millones que les mencioné, bellas artes y artes escénicas se llevaron el 1.4 millones de empleos perdidos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a bellas artes y artes escénicas, ahí metemos en el bote a muchos. Están artes visuales, está el músico, está el teatro, está la danza. Se vieron afectadas de manera desproporcionada, casi tanto como el sector del turismo, que está descalabrado también, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el sector de turismo tiene una sostenibilidad diferente, y los efectos en el sector turismo, apenas pase un poco la pandemia, pueden ser de recuperación relativamente pronta.
Pero en el arte, ¿qué? En el arte están, y ahorita lo mencionaban maestros, que en el arte están una cantidad de personas con unas características y unas habilidades tan particulares que no encuentras en otras profesiones. Personas creativas, capacitadas, que aportan, no necesariamente monetariamente, pero es que ¿quién dice que el aporte a la humanidad tiene que ser monetario? Aquí todos nos estamos yendo por la línea de la salud mental, y es que el arte no es salud mental. Exponerse al arte no es salud mental, o el arte no nos brinda un tema de fortalecimiento de habilidades blandas que las necesitamos para todo el entorno, ni siquiera para el organizacional, para el personal mismo. Entonces, frente al gremio del arte hay cosas que vale la pena compartir y que no solamente se evidenciaron más en esta pandemia, sino que siempre se han evidenciado los estilos de contratación que se utilizan para los artistas. O sea, yo no sé en temas porcentuales, porque no puedo dar una data que no conozco porcentualmente ese margen, pero ¿cuántos de los artistas, músicos, actores, en fin, tienen trabajos estables por contratos directos que les hayan subvencionado un poco este tema durante la pandemia? Creo que muy pocos. Aquí no hay seguros de desempleo para artistas o para gente autónoma. Yo estoy recibiendo no un seguro de desempleo, pero sí un subsidio del gobierno a empresas que tienen empleados y no despidieron empleados. Es un subsidio que está entregando Colombia para las empresas. Pero es que ser artista es ser una empresa. ¿Por qué no los están equiparando a? ¿Por qué no hay esos auxilios para el sector del arte? Sí, eso vale la pena cuestionárselo. Otra cosa, porque si un artista quiere salir a promocionarse como lo que es, como un artista, como un violinista, como un actor, no sé, como un pintor, como lo que quieran, ¿por qué no hay ayudas del Estado para darles préstamos comerciales sin intereses? O condonables o créditos mientras va fundando su empresa. Y eso no lo teníamos antes del COVID, ni durante el COVID, ni post-COVID. Entonces, ¿cuáles son los grandes planteamientos frente al mundo del arte en pandemia y post-pandemia? Pues, hombre, diría yo, hay medidas muy pequeñas provisionales que no van a reparar el daño en el sector. Van a seguir saliendo artistas de las facultades, artistas que no están preparados para enfrentarse al mercado laboral actual, artistas, como lo decían ahorita, que no se saben mercadear, pero no me lo entiendan como el término vender, pero que no se saben exhibir, que no saben pensar en sí mismos como emprendimiento. Además que emprender en Colombia es una suerte de misión. Si se es artista, pues mucho más. Realmente se requiere una estrategia de recuperación de la economía creativa. No solamente porque estamos hablando de todos los otros sectores y por eso la introducción de todos los otros sectores que tienen posibilidades de crecimiento, que van a necesitar personas calificadas y perfecto. ¿Y dónde está el arte? ¿Quién está hablando del arte? Ana, yo sí te quiero hacer una pregunta, digamos, ¿cuáles podrían ser algunas de esas actividades que tienden a la automatización que, digamos, podrían afectar o contribuir a los artistas o a los músicos en específico? Digamos que tocar violín pues no va a poder ser automatizado, pero sí las actividades conexas y las actividades conexas es lo que mencionaba Aleja ahorita. Entonces, ¿yo cómo puedo? Simplemente actividades de promoción para que la gente venga y me escuche tocar mi violín, pues las pongo a rodar con pautas, ejemplo Facebook. ¿Y cómo hago para que entonces crear una cuenta de pago fácil para que la gente que entre a mi concierto o a mi sala virtual me pague fácil y yo transaccionalmente no tenga que preocuparme por eso? Entonces ese es el pensamiento empresario del músico o del pintor o del actor o del que quieras, ¿sí? Mencionar en esa economía creativa que sí puede automatizar.
que le puede generar valor agregado sin que tenga que ver con la ejecución de su arte. Entonces eso lo acompaña, le mejora su actuación, no le mejora su actuación, pero sí le simplifica la vida y le ayuda a gestionar sus ingresos. Eso desde un lado. Desde la ejecución, pues gracias a Dios no se puede automatizar, ¿sí? Porque dejaría de ser arte, dejaría de ser individual, un proceso de creación personal. Entonces, menos mal que no, ¿sí? Pues si ya te vas para la industria del cine, pues total, ya se está viendo que te sacan al avatar prácticamente igual al actor, entonces también pues se podría decir, vamos a ser reemplazados, y son absolutamente reales. Parece que una persona estuviera actuando, y así pues cabría decir para el gremio de la actuación. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si a mí sí me pueden automatizar, pero al 100. Pueden crear actores de la nada, ¿sí? Y con estrategias de mercadeo, creo que en Japón hay uno famosísimo. Hatsune Miku es una cantante virtual. Eso. Exactamente. Entonces, me están virtualizando hasta el canto. Entonces, que se pueda automatizar, sí. Algunas cosas dentro de la economía de la creatividad se pueden automatizar y ya están siendo automatizadas. En el mundo laboral, los músicos y en general los artistas siempre somos como los que llevamos todas las de perder, sobre todo porque la gran mayoría de nosotros trabajamos por prestación de servicios o incluso de manera informal. Y son muy, pero muy pocos los que tienen, digamos, un contrato fijo o ingresos fijos. Entonces, ¿de qué manera nos podríamos decir proteger o prepararnos para situaciones como estas en las que quedamos en la nada? Todo el tema de las bellas artes, las artes escénicas y demás, pues sufrió la misma suerte que el resto. Bueno, yo no sé si en un tono más elevado, posiblemente sí. Pero hubo reducciones de salario importantísimas y despidos también. ¿Qué pasa? Pues los despidos se hacen más fácil en este mundo del arte por la forma de contratación, tú tienes razón. Entonces, ¿cómo generar desde las políticas muy, muy gubernamentales un esquema de contratación más equitativo, más proteccionista? Pues no sé, porque lo tendríamos que hacer extensivo a todos. ¿Cómo nos protegen a todos? Lo único que yo diría frente a tu comentario es cómo incluimos en el discurso a los artistas, porque los artistas son los grandes olvidados del discurso. ¿Qué pasa? Como los artistas son creativos, pues, ¿qué les va a tocar hacer? Lo que en parte le está tocando hacer a mucha gente que no es artista, y es, hombre, ¿cómo me siento yo con mi grupo de creativos a hacer sinergia entre los que hacemos parte de esto? Y cómo creamos portales y cómo creamos plataformas en línea. Ahí nos vamos mucho a TI, que es lo que está mandando la parada en todo esto, para permitir que o los residentes locales tengan acceso al arte que quiera promocionar o compartir, y las empresas puedan contratar artistas. Yo haciendo planes de bienestar, pues pensé en él. Yo creo que a Susi se lo comenté alguna vez. Hombre, sí, qué bueno sería incluir dentro de los planes de bienestar ese toque musical. Hay mucha gente que vibra con la música y que le gusta, ya yéndonos pues para el lado de los músicos exclusivamente. ¿Cómo incluirlos ahí dentro del organizacional, en el plan de bienestar para todos? Entonces, que las familias tengan acceso a planes de formación musical, o que haya el coro de la empresa, o en fin, lo que tienen que hacer es, creo, y los artistas tienen que hacer un ejercicio de formación en empresarismo, porque nunca se han percibido como empresarios. Les cuesta la vida mirarse como empresarios, y eso es lo que van a tener que empezar a hacer, porque el mercado laboral cada vez se va a poner más cerrado y las condiciones van a ser más exigentes para el campo artístico. Si antes de la pandemia eran exigentes, creo que ahora es un bien, por ponerle una frase muy errada, pero es un bien de primera necesidad tratado como una de quinta.
Y la valía finalmente, la valía del cuidado y de la importancia finalmente se la dará los resultados en las mediciones de salud mental, de fortalecimiento de habilidades, de una comunidad y de un mundo distinto, más humano, como lo que decía el maestro ahorita, más cercano, menos monetizado. No sé ustedes qué opinen dentro del mundo del arte, cómo lo están viendo ahora y qué están viviendo en sus trabajos en este momento. Yo puedo, digamos, hablando desde mi experiencia, yo tuve mucha suerte porque desde hace más o menos 2 años, o bueno, 2 años y medio, empecé a trabajar con algo que era más bien mercadeo, enfocado hacia los músicos. Con la Fundación Pianismo, yo comencé a trabajar con el manejo de redes y a diseño de contenido para la página, ¿cierto? Aprendimos muchísimo, digamos, de la experiencia, de cómo se ve, cómo el público ve todo lo que respecta a la música, digamos, desde la academia, música académica, no nada de lo comercial, porque eso ya de por sí tiene un montón de visualización con cualquier cosa, se visualiza muy fácil, pero lo que es el arte académico, lo que decía el maestro de Altas Artes, es muy difícil visualizarlo. Entonces, digamos que después de la pandemia fui muy afortunada porque de hecho, digamos que seguí antes trabajando eso y seguí trabajando más. Y ahora, por ejemplo, en eso es lo que me estoy enfocando, en marketing para músicos o para artistas. Y lo veo muy, muy difícil, siendo yo incluso que trabaja con esto, porque son muy reacios, y hablo son, pues la mayoría de los músicos son muy reacios a decir como, bueno, me creo una cuenta de Instagram y ya, creen que es así de fácil. Entonces desvaloriza el trabajo de diseñadores, community managers, managers, lo desvalorizan como de, es si no yo publicar una foto y ya eso el mundo lo ve, y realmente no dimensionan cuál es el alcance de las redes sociales, porque creen que un video de 50 visitas es un montón, cuando realmente un video de 50 visitas en el mundo virtual no es absolutamente nada. O cambian el chip o salen. Ni siquiera salen, ni entran al mercado. Exacto. Por ejemplo, algo que me impacta, todavía no me caben las cifras, es en una red social que es relativamente nueva como TikTok, que son videos de máximo 1 minuto, llegan a tener hasta, o sea, 1 millón de visualizaciones, 2, 3, 4, 50 millones. Millones, estamos hablando de millones, no de miles. Que en Instagram se habla de miles, son pocos los que se hablan en millones, pero en TikTok se manejan, o sea, 100 veces más. O sea, es increíble. Y es un mercado que los músicos lo están explorando. Gente amateur que ni siquiera ha estudiado un pregrado y está cogiendo todo el mercado y se lo está apoderando de él y obviamente nos está dejando sin eso, y es porque nosotros no hemos entrado a explorar eso. En el mundo del arte, realmente creo que la estrategia debe ser de abajo hacia arriba. O sea, debe ser primero un tema de modificación cultural de los artistas y su posición frente al empresarismo y el emprendimiento, que son 2 cosas distintas además. Pero esa estrategia tiene que estar apoyada en todos los ámbitos y tiene que estar dirigida por asociaciones que sean público-privadas. Los gobiernos locales se tienen que movilizar hacia su economía creativa. Y también se tiene que apalancar, como lo hacen en los otros gremios del gobierno nacional. Tenemos que encontrar alguna manera dentro de esta estrategia para cuidar la economía creativa, de ser más responsables con las organizaciones artísticas y culturales, de buscar cierto desarrollo económico en grupos comunitarios, en buscar filantropía, en tocar puertas al sector privado, en buscar puertas en grandes corporaciones. Yo creo que además de ese apoyo, hablando mucho del apoyo financiero, pero también se necesita apoyo técnico para las organizaciones pequeñas y para los artistas individuales, de cómo cumplir desde las condiciones de cómo mostrarse y cómo ser rentable, por qué no decirlo sin satanizarlo, rentable desde el ejercicio de mi profesión, hasta cómo puedo buscarme espacios también para hacerlos con las nuevas condiciones, cumpliendo requisitos de salud y seguridad y adaptar modelos comerciales en organizaciones y personales para lograr hacer actuaciones en vivo o en algunos espacios. Entonces, esto creo que es un tema conjunto. Estamos hablando del futuro del trabajo y de los trabajos del futuro.
ambiciono realmente que ser artista en todas las artes que acabamos de mencionar se siga manteniendo como uno de los trabajos del futuro. Por necesidad del alma, por necesidad de la salud mental, por la necesidad de las buenas relaciones y realmente por sobrevivencia de la humanidad. Sin el arte, el alma muere. Entonces no queremos ser máquinas, queremos ser humanos. Entonces, no sé, ahí dejo mi corazón sobre la mesa. Muchísimas gracias, Ana Isabel, por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes por invitarme, en serio fue muy rico. Desafortunadamente, pues se nos ha acabado el tiempo y este es un tema no solo interesante, sino también un tema del cual deberíamos continuar conversando aquí en el podcast. Muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y si quieren saber un poco más sobre nuestra invitada y conocer su trabajo, pueden seguir la cuenta de OLM en Instagram como @OLM Gestión Humana y a nosotros nos pueden encontrar también en Instagram como @diálogos musicales. Hasta pronto. Diálogos musicales con Gustavo Yepes.